Vestir de luto es una práctica tan común hoy en día que pocas veces nos detenemos a pensar en su origen. Sin embargo, su historia se remonta a miles de años atrás, cuando la ropa comenzó a funcionar no solo como protección o adorno, sino también como un poderoso lenguaje simbólico. La idea de modificar la apariencia para expresar dolor surgió en civilizaciones antiguas, donde la muerte no era solo un evento familiar, sino un acontecimiento social cargado de rituales. El luto nació como una forma de mostrar respeto hacia quienes habían partido y al mismo tiempo como un recordatorio visible para el resto de la comunidad de que una persona estaba atravesando un momento de fragilidad emocional. En estos primeros registros aún no existía un color definido, pero sí una intención clara: usar la vestimenta como un puente entre el mundo de los vivos, el de los muertos y el de lo sagrado. En las antiguas civilizaciones mediterráneas comenzó a aparecer algo fundamental para la historia del luto: la asociación del color negro con la muerte. En Egipto, aunque el negro podía simbolizar fertilidad y renacimiento por su relación con el Nilo, también representaba el inframundo y el reino de Osiris. Por ello, quienes estaban de duelo cubrían su ropa con polvo oscuro o usaban tejidos teñidos con pigmentos negros derivados del carbón. Esta capa visual hacía evidente ante toda la comunidad que el corazón de esa persona estaba apagado temporalmente. En Grecia, por otro lado, el negro adoptó un simbolismo más melancólico. Las familias que habían perdido a un ser querido vestían el himatión, así como chitons oscuros, para señalar su desconexión con la vida cotidiana. Los griegos concebían el luto como una especie de retiro emocional, y la ropa oscura funcionaba como un aviso físico, tanto para dioses como para mortales. Quien vestía de negro estaba atravesando un periodo sagrado de duelo y reflexión. Así, entre símbolos funerarios, mitos y rituales, el color negro fue consolidándose como el tono por excelencia para honrar la muerte. En la antigua Roma, la costumbre de vestir de luto adquirió una estructura mucho más definida y reconocible. Aquí nació uno de los antecedentes más claros de la tradición moderna: la toga puya, una toga de lana áspera y teñida en tonos gris oscuro o negro que se utilizaba exclusivamente durante los periodos de duelo. A diferencia de la toga blanca, símbolo de estatus, pureza y ciudadanía activa, la toga puya marcaba un descenso temporal en la vida pública del individuo. Era un recordatorio de que la persona atravesaba un dolor legítimo que debía ser respetado. Además, los romanos establecieron duraciones específicas para el luto, dependiendo del parentesco con el fallecido. Por ejemplo, para una esposa se esperaba un año completo de vestimenta austera y conducta reservada. Este enfoque convirtió el luto en una obligación social, no solo emocional. Vestir de oscuro ya no era un gesto meramente simbólico, sino una señal reglamentada que definía la conducta y el papel del doliente dentro de la sociedad. Con Roma, el luto dejó de ser solo una expresión personal y se volvió un protocolo comunitario. Con la consolidación del cristianismo como fuerza cultural en Europa, las prácticas mortuorias comenzaron a tomar un sentido más espiritual que social. A diferencia de las civilizaciones antiguas, que solían asociar el luto con colores vibrantes, cargados de simbolismo mágico, los primeros cristianos optaban por una estética más sobria, reflejo de su visión sobre la muerte, como un tránsito hacia la eternidad. En un principio no existía un código estricto, pero la idea de renunciar a la ostentación se volvió central. Se evitaban las telas brillantes, los accesorios llamativos y los colores que pudieran interpretarse como celebración. En este contexto, los tonos oscuros, principalmente marrones, grises y luego el negro, empezaron a aparecer de forma recurrente entre quienes atravesaban un duelo, a medida que el cristianismo se fortalecía entre los siglos IV y VII. Las nociones sobre la penitencia y el sacrificio fueron influyendo cada vez más en cómo se debía vivir el dolor por la pérdida de un ser querido. El negro, que ya en la iconografía cristiana simbolizaba la renuncia y el recogimiento interior, empezó a adquirir un peso especial en los rituales funerarios. Muchos líderes religiosos promovían la idea de que el duelo debía vivirse con austeridad absoluta.
absoluta, y pronto la comunidad adoptó esta visión como norma moral. Esto llevó a que el negro se convirtiera en el color preferido para manifestar respeto, humildad y aceptación de la voluntad divina. Conforme avanzaba la Edad Media, esta preferencia comenzó a institucionalizarse. El clero, que ejercía gran influencia en la vida cotidiana, enfatizaba el valor del silencio y la moderación, dos conceptos directamente asociados con la gama oscura. El negro se posicionó entonces como un color cargado de significado espiritual, al punto de que, más que una convención social, vestirse de negro pasó a ser una declaración de devoción y meditación ante la muerte. Este proceso no se dio de un día para otro, pero supuso un cambio definitivo. El duelo ya no era solo un estado emocional, sino un ejercicio de humildad frente a lo sagrado. Durante la Edad Media, el uso del negro para expresar duelo dejó de ser una práctica vinculada únicamente a la devoción cristiana y se transformó en una norma social, reglamentada, especialmente entre las familias aristocráticas y la nobleza europea, en una época en la que la jerarquía y la apariencia tenían un peso determinante. Vestirse de luto se convirtió en una forma visible de demostrar estatus, rectitud moral y respeto hacia el difunto. La vestimenta negra, que inicialmente había simbolizado humildad y recogimiento, empezó a funcionar también como herramienta para comunicar públicamente que la familia estaba atravesando un periodo de pérdida, lo que generaba expectativas específicas sobre su comportamiento en la vida diaria. Los códigos de luto comenzaron a definirse con más precisión. Aparecieron conceptos como el luto riguroso, que exigía vestir completamente de negro, sin adornos durante un tiempo determinado, y el medio luto, que permitía incorporar tonos grisáceos, morados o blancos, una vez transcurrido el periodo más doloroso. Estas normas, que en un principio eran seguidas por las clases altas, terminaron extendiéndose a la población general, estableciendo un lenguaje visual universal que dictaba claramente cuánto tiempo debía mantenerse la solemnidad según el vínculo con el fallecido. Incluso en eventos públicos, celebraciones o reuniones, el incumplimiento del luto podía interpretarse como una falta de respeto o, peor aún, como una señal de indiferencia. Además, la Iglesia colaboró en reforzar estos códigos mediante rituales funerarios más elaborados, en los cuales el negro predominaba en vestimentas, velos y capas. Esta estética uniforme ayudó a consolidar la idea de que el duelo debía seguirse no solo por convicción espiritual, sino también por conveniencia social. Con el paso del tiempo, el luto se convirtió en un compromiso visible ante la comunidad, un recordatorio constante de que la pérdida no solo afectaba a la familia, sino al tejido social completo. Así, la Edad Media marcó el momento en que vestir de luto dejó de ser una elección y se transformó en una obligación cultural firmemente arraigada. Con la llegada del Renacimiento, la costumbre de vestir de luto se volvió aún más sofisticada y cargada de significado. Aunque seguía siendo una señal de respeto hacia los fallecidos, comenzó también a funcionar como una forma de proyectar poder, prestigio y control social. Las cortes europeas, especialmente las de España y los territorios bajo influencia de los Habsburgo, adoptaron el negro como color distintivo de sobriedad y refinamiento. Esto no se debía únicamente al simbolismo, sino también al estatus económico. Los tintes negros profundos eran caros, difíciles de producir y difíciles de mantener. Vestir de negro de manera impecable no solo mostraba duelo, sino riqueza. En este periodo surgieron prendas específicas para el luto, como las capas largas, los velos densos y los vestidos confeccionados en tejidos pesados que anulaban todo brillo y ornamentación. En las cortes, especialmente en la española, el negro se convirtió en un tono asociado a la realeza, por lo que el luto reforzaba al mismo tiempo la autoridad del monarca y la solemnidad de la corte. El vestido de luto dejó de ser un atuendo meramente temporal para convertirse en una herramienta política, un lenguaje visual que comunicaba disciplina y autocontrol ante la sociedad y las potencias extranjeras. Además, durante el Renacimiento se establecieron reglas aún más estrictas sobre la duración del luto según el parentesco, meses o incluso años completos para ciertos familiares, tiempos exactos para transitar al medio luto y normas sobre colores permitidos durante cada fase. Estas regulaciones eran seguidas con minuciosidad en muchas ciudades europeas.
al punto de que los manuales de etiqueta y conducta describían con precisión qué debía llevar cada persona. De esta forma, el Renacimiento no solo preservó la tradición del luto, sino que lo transformó en una expresión de identidad social y cultural que combinaba respeto, control y estética. La tradición de vestir de luto alcanzó su forma más rígida y reconocible durante la era victoriana, un periodo en el que el duelo se convirtió prácticamente en una ciencia social. Esto se debió en gran parte a la figura de la reina Victoria, quien tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861, vistió de negro absoluto durante más de 40 años. Su decisión personal no solo influenció a la aristocracia, sino que dictó un modelo que rápidamente se extendió por todo el mundo occidental. El negro se transformó en un símbolo visible y obligatorio de respeto, y su uso prolongado se interpretaba como señal de virtud, dignidad y devoción familiar. En esta época se formalizaron estrictas etiquetas de luto. Las mujeres debían vestir de negro mate, sin adornos ni joyería, durante un periodo que variaba según el grado de parentesco. Para una viuda, por ejemplo, el luto riguroso podía durar 2 años o más, seguido por etapas como medio luto, donde se permitía incorporar colores apagados como el gris, lila o lavanda. La moda victoriana incluso creó materiales específicos para estas prendas, siendo el crepé uno de los más característicos, un tejido opaco, arrugado y de apariencia austera que se convirtió en el estándar del duelo respetable. El luto, además, se convirtió en un negocio. Existían tiendas especializadas en ropa de duelo que ofrecían desde vestidos hasta velos, sombreros y guantes diseñados exclusivamente para esta etapa emocional. La sociedad victoriana también estableció normas de comportamiento: no asistir a fiestas, evitar colores vivos y mostrar una actitud reservada eran parte del protocolo esperado. La muerte dejó de ser un evento privado para convertirse en una experiencia regulada, observada y profundamente ritualizada. En este periodo, más que en ningún otro, vestir de luto definía la identidad social del individuo y señalaba públicamente su relación con la pérdida. A comienzos del siglo XX, las estrictas normas victorianas comenzaron a desvanecerse. Las guerras mundiales cambiaron profundamente la relación de la sociedad con la muerte. La pérdida masiva de vidas hizo imposible mantener rituales tan prolongados y elaborados. La urgencia por reconstruir comunidades, familias y economías llevó a una simplificación de las costumbres del duelo. Vestir de negro seguía siendo un gesto respetuoso, pero dejó de ser obligatorio o está regulado por normas sociales estrictas. Al mismo tiempo, las nuevas corrientes artísticas y culturales, como el modernismo, promovían una ruptura con las tradiciones excesivamente ritualizadas. Durante las décadas siguientes, el luto se volvió más personal y menos prescriptivo. En algunos países, el negro comenzó a competir con otros colores simbólicos. En Japón, por ejemplo, el blanco continuaba siendo un tono asociado al duelo, mientras que en partes de África el rojo o el azul podían representar protección, continuidad o conexión espiritual con los ancestros. Con el tiempo, vestir de luto dejó de ser un acto universal para convertirse en un gesto flexible adaptado a creencias, culturas y preferencias individuales. La globalización también jugó un papel importante, permitiendo que diversas culturas comenzaran a entenderse y a influenciarse mutuamente en la forma en que expresaban la pérdida. Para finales del siglo XX y comienzos del XXI, muchas sociedades empezaron a priorizar rituales más íntimos y personalizados. Algunos optaban por vestir de colores más suaves en funerales, otros por ropa formal, sin importar el color, y muchos más comenzaron a reinterpretar el luto desde una perspectiva emocional más que estética. En este nuevo panorama, el negro dejó de ser un mandato y se volvió una opción. El simbolismo persistió, pero ahora acompañado por una comprensión más abierta de la diversidad cultural y del derecho de cada persona a vivir su duelo de la manera que mejor reflejara su vínculo con el ser querido. Y así, desde rituales funerarios antiguos hasta las transformaciones culturales del mundo moderno, el acto de vestir de luto ha recorrido un largo camino. Pasó de ser un símbolo mágico para alejar espíritus, a convertirse en una norma social estricta y finalmente en una elección personal cargada de significado emocional. Cada época y cada cultura han dejado su huella en esta tradición que, aunque cambiante,
sigue recordándonos algo profundamente humano: la necesidad de honrar, despedir y recordar a quienes ya no están. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico aquí en Historia en Bits. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio y dejar un comentario contándome qué otra tradición o costumbre te gustaría descubrir en un próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.